Bueno, gobernador, ¿qué balance preliminar hacen ustedes de esta ola invernal, de cómo ha afectado al departamento de Antioquia? Bueno, es una situación bien compleja porque tenemos en este momento afectaciones, por ejemplo, en el tema de vías, en lo que tiene que ver con derrumbes y taponamiento de vías por pérdida de banca en más del 70% de los municipios del departamento, porque lo que tenemos es prácticamente un adelantamiento por un mes o algo más de la temporada de lluvias que normalmente está empezando en fines de marzo o en principios de abril. Pero las situaciones más complejas se nos han presentado en algunos municipios del oriente antioqueño. La semana anterior tuvimos una lluvia torrencial en el municipio de Cocorná y allí tuvimos una situación desafortunada con la pérdida de la vida de un campesino, una familia de tres resultaron heridos, la mamá y la hija, y el padre murió de alguna manera sepultado en la avalancha cuando intentaba y buscaba precisamente ayudar a su familia. Y en el día sábado y domingo pasados tuvimos una lluvia torrencial de grandes proporciones en Urabá en general, con afectaciones muy importantes en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá y Murindó. Yo viajé directamente con todo el equipo de atención de desastres el día lunes en las horas de la tarde para atender la situación directamente. Pernocté en Urabá y estuve el mediodía del martes haciendo un sobrevuelo por el municipio de Murindó para determinar la situación de la palizada de la que hablabas al principio de la entrevista. Allí el río Murindó se creció en la parte alta, en las cabeceras, y por efectos también de las situaciones de deforestación llevó una enorme cantidad de palos que se aglomeraron en la parte final del río y que de alguna manera impiden no solo el tránsito por el río, sino la normal desembocadura de las aguas en el río Atrato. Nosotros hicimos este sobrevuelo acompañados de la especialista en ríos y de la ingeniera de la Universidad Nacional, Lilian Posada, para que ella con un equipo de la Universidad Nacional empiece a darnos las recomendaciones en materia de dragado y en materia de limpieza del río. Y la otra situación compleja, adicional a las otras que se vivieron en municipios de Urabá, es en el corregimiento de Pavarandocito, donde el río Sucio amenaza llevarse algunas casas o aún de alguna manera amenaza el corregimiento en su totalidad. Allí también estuvimos hablando con la comunidad para analizar con el equipo de la Universidad Nacional y del DAGRAN de la Gobernación de Antioquia las alternativas a tomar en forma coyuntural para proteger esta población y en forma estructural en la medida en que requieran dragado del río Sucio o obras de contención o aún el traslado de Pavarandocito. Gobernador, pues una situación compleja la que usted nos acaba de describir. En total, ¿cuántas personas se han visto afectadas? ¿Cuál es ese primer balance general de lo que está pasando en Antioquia? Ya usted nos ha dicho una de las zonas más afectadas es el Urabá antioqueño. ¿Cuántas personas hasta ahora damnificadas y cuántas están en peligro por esas cosas que usted nos ha descrito, de esas crecientes de los ríos y de esos trabajos que deberían hacer para evitar que esta situación se siga presentando? Sí, la afectación en este momento, digamos, supera las 5.000 familias, pero, digamos, técnicamente ese concepto de afectación es las personas que están siendo, familias que están siendo afectadas, aunque sea en una forma leve. Ahora, los damnificados, las familias damnificadas que ya tiene que ver con las familias que han perdido enseres, con las familias que están en riesgo para evacuación. Son aproximadamente 500 en el conjunto de los municipios de Urabá y en las áreas del oriente antioqueño, que han sido las principales afectadas en este inicio, digamos, de la temporada de lluvia, en este fortísimo inicio de la temporada de lluvias.
Gobernador, muy buenos días. A propósito de ese punto, quiero preguntarle por Chigorodó. ¿Ustedes allí van a realizar o se ha hecho el anuncio del traslado de recursos para esa intervención urgente? ¿Cómo se va a realizar ese censo para esa entrega de ayudas humanitarias? Sí, no solo en Chigorodó. El día lunes en las horas de la tarde estuvimos en un comité de emergencia en la 17ª Brigada, con la fuerza pública en su conjunto, por policía, ejército, armada, pero además con participación de todos los alcaldes y de los equipos de gestión de riesgo, y allí se hizo el balance y de alguna manera cada equipo presentó el número de familias damnificadas y ya estamos entrando con el DAGRAN a atender primero con las ayudas humanitarias, en llave también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y haciendo las evaluaciones para la necesidad de evacuación de familias. Entonces no solo es en Chigorodó, donde por ejemplo le digo que tenemos una afectación en el barrio Las Brisas, que nos implica seguramente el traslado de varias familias para posteriormente hacer el traslado de parte del barrio a otro sector. Todo eso se está evaluando y precisamente por eso quedó el director del DAGRAN, Jaime Enrique, con su equipo haciendo la segunda, digamos, pasada de la visita preliminar que yo hice, con todo su equipo y con las unidades de gestión de riesgo de cada municipio, pero lo que es la atención humanitaria ya se está dando en este momento y lo que sigue es la atención con las decisiones de mediano y largo plazo en el sentido de la evaluación de traslados. Quiero, por ejemplo, ser claro con la opinión pública en el sentido de que el sitio de Pavarandocito, donde tenemos la amenaza del río Sucio, ya lo veníamos trabajando con el DAGRAN y con la alcaldía de Mutatá desde los meses de diciembre y enero. Allí ya se había hecho una inversión de aproximadamente 250 millones de pesos en la protección del río. Si no se hubiera hecho eso, habríamos tenido seguramente el momento de la lluvia torrencial de sábado y domingo anteriores, una afectación muchísimo más grave en Pavarandocito. Quiero comentarles en forma, digamos, detallada la lluvia que cayó, por ejemplo, en el municipio de Apartadó, entre sábado y domingo de la semana anterior, fue de 131 milímetros. Si lo comparamos con la lluvia torrencial, que en ese mismo momento estaba cayendo en Medellín, fue de 75 milímetros, es decir, casi el doble. Entonces, y en los otros municipios de Urabá fue similar a la de Apartadó, lo que quiere decir que fue realmente una lluvia de las que mencionan que cae cada 40 o 50 años. Gobernador, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que viven en estas regiones, en estos territorios, en estos municipios? ¿Cómo saber, por ejemplo, cuándo se está en riesgo y cuáles son las recomendaciones a seguir para las personas que puntualmente se encuentran en estas zonas? Sí, claro, me parece muy importante esto porque hay que reiterarlo y reiterarlo. La primera recomendación es la que nosotros hacemos a los alcaldes y a las unidades de gestión de riesgo en el sentido de mantenerse supremamente alerta. Las unidades de gestión de riesgo de los municipios son la punta de lanza en cada municipio y deben ser los primeros que respondan a cualquier situación. En segundo lugar, a las comunidades, sobre todo las que están en sitios que presentan algún riesgo, esto es cercanos a los ríos, a las quebradas, que estén alertas en el momento en que se produzca una lluvia. Si la lluvia se produce en el día, por supuesto estar haciendo el monitoreo de la situación de crecimiento del cauce de la respectiva quebrada o río. Si se produce en la noche, ser todavía mucho más atentos a esa situación y si es necesario, aún sin tener digamos, la seguridad de un crecimiento o de una avenida, tener la precaución de salir de las viviendas. Y lo mismo las personas que están, digamos, en las zonas de montaña, en pendientes o cercanos a taludes muy pronunciados y que han presentado en el pasado algún tipo de inestabilidad. Justamente, gobernador, para esas personas que están en la zona baja del río Cauca, ¿hay algún tipo de alerta en este momento? ¿Hay municipios que deben tener en cuenta eso? Y esa zona también del suroeste antioqueño. Totalmente. Toda la zona ribereña del río Cauca la tenemos en alerta a través del DAGRAN y de las unidades de gestión de riesgos, porque hemos tenido claramente la información, además que ustedes corroboraban hoy en la mañana, del altísimo número de lluvias en la parte alta del río Cauca, esto es decir, en el Valle del Cauca y aún en otros departamentos.
y además lo hemos corroborado. El crecimiento del cauce y de los niveles del río Cauca, ya pasando por Antioquia, en todo su trayecto, ha sido claramente visible. Entonces hay una alerta en esas riberas por el crecimiento y por la información que tenemos del crecimiento del río Cauca. Gobernador, le voy a cambiar de tema y quiero preguntarle por Hidroituango. ¿Qué ha pasado finalmente? ¿Cuándo va a entrar en operación esta hidroeléctrica? Sí, ha habido, digamos, algún tipo de diferencia en fechas o en información sobre la posible entrada en operación. Yo quiero reiterar a todos los oyentes a través de Radio Nacional la posición que la Gobernación de Antioquia siempre ha tenido en los dos aspectos que considero más importantes. En el aspecto económico, nosotros siempre dijimos desde hace 6, 8, 10 meses, desde hace 2 años, desde hace 2 años y medio, desde el momento en el que decretó la contingencia, que las que tenían que pagar eran las compañías de seguros. Y afortunadamente el tiempo nos dio la razón, las compañías de seguros han pagado. Allí solo tenemos la inquietud en el sentido de que debieron haber pagado aún más, porque la cobertura que se tenía de los seguros era de 3.128 millones de dólares. Esto quiere decir que se pagaron aproximadamente 1.000 millones de dólares, que son algo más de 4 billones de pesos, pero la cobertura debió haber sido el límite y ninguno otro. Y en el tema fundamental de la protección de la vida y la puesta en funcionamiento de Hidroituango, siempre hemos sostenido que no se deben poner palos en la rueda a los actuales contratistas, que no se debe hacer nada que ponga en riesgo el futuro funcionamiento de Hidroituango en la forma más pronta posible. Pero ojo, hemos hecho también una observación en ese sentido, y es que se ponga en funcionamiento pronto, pero siempre con los más altos niveles de seguridad y de ingeniería. Que no, lo que de alguna manera quiero resumir es, no se debe poner una fecha por una fecha per se, sino que la fecha de inauguración sea la fecha que garantice que las obras quedaron con los más altos niveles y que mitigan los riesgos de cualquier futura contingencia, porque eso no tendría ningún sentido, poner en riesgo las comunidades alrededor de Hidroituango y poner aún en riesgo el futuro funcionamiento de la hidroeléctrica. Entonces, independiente de una fecha u otra que se mencione, se ha mencionado una fecha por la alcaldía y EPM, los contratistas han dicho que esa fecha no será posible. Yo no quiero entrar en la casuística de uno u otro, sino en el señalamiento de que la fecha tiene que ser la que garantice la seguridad absoluta de las obras.